Seguimos con más aquí en Así las Cosas Jalisco. Y oigan, bueno, vamos al tema de esta mañana, la entrevista que tenemos, que es de acuerdo pues a la vigilancia. Vamos a empezar por ahí, la vigilancia que ha reforzado pues el gobierno federal con 400 elementos de la Policía Federal en la frontera sur de México. Lo que Estados Unidos, ¿no?, está haciendo con nosotros y pretende hacer con el muro en la frontera norte, bueno, acá lo estamos haciendo, pero en la frontera sur, con los migrantes, con los centroamericanos que vienen principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala. Y lo más reciente en este tema es que la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, recibió a 103 agentes federales para reforzar la vigilancia en esta zona. El Servicio de Protección Federal mantendrá una estrecha coordinación con la Guardia Nacional y bueno, con la Marina, así también con los grupos de atención a migrantes, para estar pues dando atención, pero sobre todo, pues son medidas ahora que las caravanas migrantes entraron o han estado entrando en nuestro país de forma masiva. Pero esta medida, desde luego, ¿cómo la podemos ver? ¿Qué lectura le damos? Y sobre todo verla desde el punto de vista de, pues, qué tan seguro, ¿no?, puede ser México para toda esta población en tránsito, esta población migrante que transita por nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede, no?, al encontrarse con estas barreras, con esta vigilancia reforzada, estas medidas del gobierno federal en la frontera sur? Vamos a platicar y está en la telefónica Gretchen Conner. Ella es directora del IMUMI es el Instituto para las Mujeres en la Migración. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, pues un primer comentario sobre estas medidas que ha tomado el gobierno federal en la frontera sur de México, que si bien ellos buscan estar protegiendo pues la frontera sur de nuestro país, pero vemos cómo la protección que se les da a estas personas en tránsito sin duda puede ser tal vez menor, ¿no?, o el efecto sea contrario. Sí, lo que vamos a ver ahora es más de lo mismo, pero mucho más de lo mismo, debido al acuerdo que llegaron el viernes pasado, porque ahora, a partir de hoy o el fin de semana, lo que van a hacer es empezar a enviar la Guardia Nacional a la frontera, y ese acuerdo tiene 4 componentes, y el componente que vamos a ver implementado en la frontera sur es la de contención, a través del cual pues parece que van a ocupar no solamente la Guardia Nacional, sino lo que queda de la Policía Federal, la Marina, etcétera, para contener la migración y que no entran al país, o que no salgan por lo menos de la zona sur del país. Eso es pues lo que vamos a ver. Entonces, pues las personas que trabajamos en el tema y que trabajamos día a día con las personas, estamos pues muy preocupadas porque muchas de estas personas, como todo el mundo lo sabe, están huyendo de la violencia y por supuesto tienen el derecho de solicitar asilo o protección en México. Sin embargo, con tanta contención migratoria, no sabemos cómo se va a dar exactamente en la frontera sur, pues nos preocupa mucho que la gente pues no va a tener ni siquiera la oportunidad de pedir asilo o solicitar protección. Así es preocupante la situación. Ustedes, como mencionabas, Gretchen, trabajan pues desde el Instituto para las Mujeres en la Migración. Cuéntanos un poco sobre este sector. Las mujeres, ¿qué tanto transitan? ¿Qué tanto están? ¿Qué tanto representa esta población migrante? Y sobre todo su paso por México. Sabemos las 2 rutas, está la del Golfo, del Pacífico, y todos los peligros o las situaciones que las ponen expuestas y están vulnerables ante esta situación. Ustedes, en este tiempo que el fenómeno migratorio pues siempre ha estado, pero sin duda estos últimos meses o este último año ha tomado mayor pues relevancia o importancia por la situación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿han visto un crecimiento de la población de mujeres en tránsito? ¿Ha aumentado? Sí, ha aumentado la migración hacia Estados Unidos en general. Sin embargo, siempre ha existido. O sea, lo que ha pasado un poco con las caravanas y la forma en que se están moviendo las personas es que los medios dieron como más atención, y pues el presidente Trump, bien como tú dices, está ocupando el tema de la migración y la frontera sur como su punto fuerte de seguridad para las elecciones. Entonces, pues ya
casi fue estrenar su momento, ¿no? Su campaña electoral con ese tema. Las mujeres, lo que hemos visto es que muchísimas más familias están saliendo, entonces pues por supuesto hay más mujeres. Te puedo dar un dato: en años anteriores las mujeres muchas veces eran como 20% de las detenciones dentro de México, y ahorita las mujeres, las niñas también están alrededor de 35% de las personas que están en movimiento. Pero realmente lo que ha subido muchísimo son las familias, y muchas de las familias tienen mamás, o sea, mujeres, ¿no? Que están viajando con niños y niños chiquitos. Bien, ahora, sobre todo podemos pensar en las familias que salen de su hogar completas, ¿no? Ahí la pregunta y la que todos nos podríamos hacer es si logran llegar completas de aquel lado, ¿no? A la frontera. Primero, si logran cruzar la frontera sur, estar en México, porque no es desde luego seguro por lo que estamos platicando, y llegar a la frontera norte, ¿no? En todo este camino largo y sin duda lleno pues de complicaciones y es bastante complejo, ¿qué acompañamiento el IMUMI les da a las mujeres, Gretchen? Bueno, la mayoría de las personas, sobre todo cuando estamos, como ahora vamos a estar otra vez con la contención y las revisiones migratorias y la Guardia Nacional desplegado en todo el país participando en revisión migratoria, tratan de no verse, ¿no? Tratan de viajar en autobuses con documentación falsa, etcétera. Entonces la mayoría pues no los vamos a ver. Donde nosotros vemos a las personas que están tratando de llegar a Estados Unidos es en los albergues, ¿no? Porque algunos se quedan en albergues y ahí vamos y damos pláticas sobre sus derechos. O también cuando pasa algo, por ejemplo, la mujer es violada, pasa algo, o se enferma, o está, por ejemplo, tiene muchos meses de embarazo y ya no puede seguir. Entonces ahí es cuando nosotros más tenemos contacto con esas personas para ayudarles a quedarse en México, porque tenemos abogados de lo migratorio, también mexicano, pero también de Estados Unidos, ¿no? Entonces podemos apoyar con algún tipo de documentación, sobre todo si han sido víctimas de algún delito. Bien, ustedes acuden a estos albergues y es donde dan las pláticas y le dan el acompañamiento, ¿verdad? Así es, sí, tanto con abogados de Estados Unidos sobre asilo en Estados Unidos, como los derechos de las personas en México, porque por supuesto tienen el derecho de solicitar asilo aquí en México o pedir otro tipo de protección. Bien, ahora, ¿qué tan complicado es este camino en cuanto a lo jurídico, Gretchen, que una mujer puede obtener el asilo aquí en México o, bueno, pues en Estados Unidos? Sí, el asilo en México, la ley o el marco legal para el asilo en México es mucho más amplio que Estados Unidos. Entonces, si la persona tiene un buen caso, está saliendo de su país por razones de violencia, muchas veces sí se puede ganar el caso de asilo en México. El problema es que muchas personas pues no tienen la información, ¿no? Piensan que van a tener que quedarse en estaciones migratorias durante el proceso si es que piden asilo en México. También la comarca es la instancia que tiene que adjudicar estas solicitudes de asilo, está de por sí saturado, entonces los tiempos son más largos y pues en México no es tan fácil encontrar trabajo y insertarte mientras estás esperando tu trámite. Y la diferencia en Estados Unidos es que muchas personas tienen redes allí. Entonces, mientras esperan el procedimiento de asilo en Estados Unidos, pues tienen quien les puede apoyar. Entonces, ahí está la diferencia. Sin embargo, con este acuerdo que hicieron el viernes pasado, sí, ahora las personas que entran a Estados Unidos, que son de Centroamérica, soliciten en la frontera asilo, Estados Unidos los va a regresar a México a esperar. Entonces ahora México, sobre todo frontera norte, es la que va a tener esta situación de todas estas personas que están solicitando en Estados Unidos, sin embargo tienen que esperar sus procedimientos en México. Bien, ¿más complicado ven ustedes el panorama de esta manera? Mucho más complicado, mucho más complicado. Sin embargo, es
difícil decir mejor, pero lo que está buscando realmente Estados Unidos y lo que está exigiendo, yo creo que con estas negociaciones estamos apenas empezando. Yo temo que el presidente Trump va a seguir amenazando con aranceles, con lo que pueda pensar. Él lo que quiere ver es una frontera donde los migrantes y las personas que soliciten asilo no pasen. Entonces, él lo que está tratando es lograr con México lo que se llama un acuerdo de tercer país seguro. Si pasa eso, si México accede a eso, entonces México tendría que ofrecer asilo a todas las personas que crucen por México, ¿no? Tratando de llegar a Estados Unidos, Sí. porque pues ya si cruzas por México no podrías solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, esta es la parte que está más peligrosa, además porque es contrario a los derechos de las personas y además con el potencial y las leyes que tiene Estados Unidos. Es absurdo que Estados Unidos esté cerrando todo su sistema de asilo cuando hay una violación clara del derecho internacional y también su propio marco legal. Entonces, este programa Quédate en México, que ya existe, nada más que lo están expandiendo ahora con este nuevo acuerdo del viernes pasado, pues ya se está litigando tanto en Estados Unidos, hay organizaciones que ya lo están litigando, está en proceso, y también en México nosotros lo estamos litigando de este lado. Entonces, pues hay que ver pues qué dicen las cortes. Bien, entonces sí es más complicado esta situación con este acuerdo formal de tercer país seguro, México, pero en este caso se les estaría negando, ¿verdad?, el proceso de asilo en Estados Unidos. Pero eso no es lo que tenemos ahorita es la expansión del programa a través del cual las personas pueden llegar a la frontera, pueden pedir asilo en Estados Unidos, entran al procedimiento, les dan un oficio y los regresen para que esperen su trámite aquí en México. Pero sin embargo, todavía tienen el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos. Bien, bueno, pues ahí está el tema. Gretchen, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que estemos muy pendientes del tema, porque no por el acuerdo del viernes, pues ya se acabó. Yo creo que vamos a ver mucho más. Bien. Sobre el instituto, ¿ustedes tienen como una especie de albergue o espacio para alojar a las mujeres o no solamente después acompañamiento en cuanto a lo jurídico y a las necesidades que ellas tengan? Sí, es nada más acompañamiento a lo jurídico, no tenemos un albergue. Bien, gracias, muy amable, muy buen día. Igualmente, gracias, hasta luego. Hasta luego, es Gretchen Conner, es